Buenas, reciban un cordial saludo. El siguiente tema que vamos a presentar a continuación se trata de control de infección en radiología oral, ya que la radiología, como una rama de la odontología, no escapa al tema de control de infección, debido a que las enfermedades infecciosas representan un peligro importante en el ambiente clínico y el odontólogo está en mayor riesgo de contraer estas enfermedades. Como resultado, surgió la necesidad de utilizar ciertos protocolos para reducir la probabilidad de transmisión de enfermedades. Es por ello que el control de infección resulta una necesidad obligatoria para protegerse a sí mismo y a los pacientes. Los procedimientos radiográficos como parte del ámbito odontológico no escapan la utilización de las prácticas de control de infección. Es por ello que el propósito de este tema es presentar los fundamentos y describir las técnicas de control, ya que en la toma de radiografías, como en el resto de los procedimientos odontológicos, el odontólogo y el paciente presentan alto riesgo de padecer enfermedades, como hay algunas presentes en el ambiente que pueden ser tuberculosis, herpes, infecciones del tracto respiratorio, entre debido a que muchos pacientes no son conscientes de ser portadores de enfermedades infecciosas, debemos tratar a todos los pacientes como potencialmente infectados, ya que hay un contacto con sangre, saliva y secreciones respiratorias. Es por ello que el objetivo principal del control de infección es evitar el contagio o transmisión de microorganismos infecciosos entre el personal odontológico. Antes de que se practiquen los métodos de control de infección para evitar la transmisión de enfermedades, se requiere comprender los mecanismos de transmisión de enfermedades en el ambiente clínico. Es por ello que a través de esta lámina, en un pequeño mapa mental, vamos a hacer un pequeño resumen de los mecanismos de transmisión y cómo podemos evitarlo. Tenemos unos modos de transmisión que son unos patógenos que van a causar cierta virulencia y vamos a tener unas técnicas de control de infección para evitar que estos patógenos establezcan una enfermedad entre el odontólogo, paciente y operador. Entonces, tenemos que los modos de transmisión vamos a tener un contacto directo con patógenos presentes en un portador que pueden ser mediante sangre, saliva o cualquier otro fluido. Contacto directo con instrumentos o superficies contaminadas y inhalación de microorganismos aerotransportados. Las potenciales rutas de transmisión vamos a tener que va a ser entre paciente y odontólogo, entre operador paciente o entre paciente y paciente. Tenemos que un patógeno es un microorganismo capaz de causar enfermedad. Entre las enfermedades más prevalentes que vamos a encontrar tenemos el virus y bacterias del resfriado e influenza. Tenemos que es una de las enfermedades más prevalentes entre los virus respiratorios y producen congestión nasal, dolores musculares y resfriado común. El citomegalovirus se encuentra en todo el mundo y es el virus que está relacionado con causar la mononucleosis infecciosa y la varicela y se transmite por contacto directo a través de fluidos. Los virus de la hepatitis. Los virus de la hepatitis, estas se pueden contraer a través de contacto directo con sangre y fluidos corporales. Es posible que los síntomas de esta enfermedad no aparezcan hasta 6 meses después de haberse contraído y se caracteriza por presencia de algunos síntomas como falta de apetito, fiebre, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, entre otros. El VIH, que puede contagiarse por contacto directo con sangre, la tuberculosis, que es causada por el Mycobacterium tuberculosis y se puede adquirir por inhalación de fluidos provenientes del estornudo de una persona infectada. Y entre los síntomas que vamos a encontrar en esta enfermedad tenemos dificultad respiratoria, dolor en el pecho, tos, expectoración con sangre, entre otras. Para evitar la contaminación directa, aérea o cruzada en radiología oral debemos tomar en cuenta las prácticas de control de infección recomendadas a continuación.
tenemos lavarnos las manos, utilizar barreras de protección, bata manga larga, gorro, tapabocas y guantes, limpiar y desinfectar las superficies empleadas en el proceso, aplicar barreras que aíslen el equipo del contacto directo con los fluidos del paciente, esterilizar los instrumentos y preempacar las películas rayos X, desinfectar las películas después de expuestas y antes del revelado, no guardar las películas ya tomadas en el bolsillo del uniforme. El estuche plástico de la radiografía debemos desecharlo en bolsa de riesgo biológico. En la bolsa de riesgo biológico también debemos desechar todo lo utilizado en la toma de la radiografía y que está contaminado con los fluidos del paciente, como lo son los guantes, servilletas, algodones, entre otros. Eliminar las barreras y limpiar la superficie. Vamos a entrar un poco en detalle de la técnica de control de infección como tal. Primero que nada, antes de aplicar la técnica de control de infección, debemos preparar al paciente y sentarlo en el sillón para el procedimiento radiográfico. Ajustamos el sillón a la altura de trabajo y la posición de la cabeza acorde a la técnica que vamos a utilizar. El chaleco de plomo, aseguramos el mandil y el collar tiroideo y retirar los objetos que... Luego de la preparación del paciente procedemos a la preparación del operador. Como primer punto, lavarnos las manos. El lavado de las manos debe ser antes y después del procedimiento. Inmediatamente después de lavarse las manos procedemos a la colocación de los guantes. El uso de los guantes para evitar el contacto directo con sangre o algún tipo de fluido. Podemos encontrar en el mercado guantes de vinilo, de látex, y para procedimientos no quirúrgicos podemos utilizar guantes no esterilizados, y para procedimientos quirúrgicos sí se deben utilizar guantes esterilizados. El uso del tapaboca para evitar algún tipo de enfermedad aerotransportada. El uso del tapaboca debe estar limitado al ambiente clínico, ya que muchos tienden a usarlo a manera de juego fuera del área clínica. El uso de bata que cubra la piel y la ropa para así evitar contacto con sangre, saliva o material infeccioso. Esta debe ser cambiada con mayor frecuencia en caso de ensuciarse, y debe estar limitada al uso del área clínica. Un método también que se utiliza es preempacar las películas de rayos X y algunos aditamentos. ¿Por qué preempacamos las películas? Porque estas películas han sido manipuladas de cierto modo y ofrecemos un mayor margen de bioseguridad para el paciente al preempaquetarlas, y luego de haber realizado el procedimiento desechamos el empaque y podemos alargar un poco el procedimiento de revelado de la película. Para esterilizar los instrumentos y las superficies de trabajo podemos usar algún tipo de solución antimicrobiana. En este caso tenemos el Herdex, que es un desinfectante de amplio espectro, y lo podemos utilizar en el ambiente clínico para limpiar la superficie de trabajo, ya que él tiene una acción fungicida y esporicida de amplio espectro. El tiempo recomendado para el uso de este material, el nivel óptimo que recomienda el fabricante es de 20 minutos. Él tiene una acción bactericida sobre estafilococos aéreos, salmonella, Escherichia coli y pseudomonas. No es nocivo con contacto directo y continuo, ya que no es cáustico ni tóxico. Algunos instrumentos podemos esterilizarlos con el uso de autoclave, previamente haberlos lavado con agua y jabón, eliminar los fluidos que estén presentes, y se preempaquetan y se procede a la esterilización mediante el autoclave. Las superficies de trabajo, al igual que son difíciles de desinfectar por algún tipo de riesgo de cortocircuito, pueden ser protegidas con alguna barrera plástica. En este caso podemos colocarle Emboplast, que debe ser cambiado entre paciente y paciente. Como les comentaba, las superficies de trabajo también se deben eliminar las barreras que previamente se colocaron entre paciente y paciente.
se desinfecta la superficie y se vuelve a colocar una nueva barrera para un nuevo paciente. Exponer y procesar las películas contaminadas. Después de la exposición o de trabajo con el paciente, se limpia y se seca la película para luego colocarla en una toalla de papel, bolsa o vaso plástico y posteriormente llevarlas al cuarto de revelado. Los artículos contaminados de saliva o sangre o cualquier otro fluido se deben colocar en recipientes para la basura y eliminarlo en bolsas de riesgo biológico. Para resumir un poco la importancia del control de infección, vamos a tener los siguientes puntos. Para proteger a sí mismo y a los pacientes se deben comprender y seguir los procedimientos para evitar la transmisión de enfermedades. La transmisión de enfermedades involucra a patógenos y microorganismos capaces de producir enfermedad, ya sea de manera directa o indirecta. Para que la infección se transmita, se debe cumplir tres condiciones: un huésped susceptible, un patógeno infeccioso y un portal de entrada del cual el patógeno llegue al huésped. Los mismos procedimientos se deben aplicar con todos los pacientes sin excepción. Los procedimientos de control de infección se recomiendan antes, durante y después de la exposición a los rayos X. Aunque los procedimientos radiográficos no son invasivos, la saliva y diversos fluidos constituyen un medio potencialmente contagioso, puesto que la historia y el examen clínico no garantizan la identificación de algún tipo de infección u otras enfermedades contagiosas. Es por esta razón que todos los pacientes deben ser atendidos como si estuviesen infectados. Por tales motivos se deben aplicar los mecanismos de control de infección. En la actualidad, los procedimientos de control de infección radiográfica son una parte importante e integral de la práctica. Esto ha sido todo, me despido, esperando haya sido del agrado la presentación. Esto ha sido todo, me despido hasta una próxima oportunidad, esperando que haya sido del agrado la presentación.